Bueno, listo. Entonces, bueno, bienvenidos. Me presento. Primero que todo, bueno, mi nombre es Efraín Vizcaíno Sierra. Yo soy realizador de cine y audiovisuales, graduado de la Universidad del Magdalena. Y bueno, también tengo formación artística en el área de las artes plásticas antes de hacer cine. Y estoy muy interesado en el tema del guión cinematográfico. Creo que es lo que realmente quiero hacer para mi proyecto de vida. Apenas soy un bebé en el tema, realmente. Me acabo de graduar apenas hace unos cuantos meses. Sin embargo, creo que pues lo que he aprendido, creo que puedo pues, compartirlo. La idea realmente es eso. A pesar de que sigo siendo un aprendiz, un principiante, siento que puedo compartir las cosas que he aprendido a lo largo de mi vida. Y eso fue uno de los grandes propósitos pues, que tuve al momento de crear este taller. Este taller es patrocinado o digamos que se hizo en gran parte por la ayuda de la Secretaría de Cultura de la ciudad de Barranquilla con un estímulo que se llama Germán Vargas Cantillo. Y bueno, pues gracias a ello pues estamos en el día de hoy aquí pues todos reunidos. Les voy a compartir mi pantalla, puesto que tengo una pequeña presentación del día de hoy acerca de los temas que vamos a tratar. Y bueno, vamos a empezar. Permítanme un momento. No sé si logran ver ya en el fondo una imagen que dice de construyendo el guión cinematográfico, para ver si me confirman, por favor. Sí, Ah, dale, súper. Bueno, entonces, este es el título que le puse al taller de construyendo el guión cinematográfico, porque realmente lo que vamos a tratar, bueno, más que un taller, yo lo llamo taller laboratorio, porque vamos a estar trabajando con ideas. Cada uno, pues la idea es que proponga su proyecto y que a lo largo de estas 2 semanas, es decir, el 15 de enero, ya tenga un primer acercamiento a lo que es un guión cinematográfico, en este caso de cortometraje, puesto que pues el tiempo realmente no es que de mucho, son solamente 2 semanas, pero creo que es suficiente como para tener un primer acercamiento a un guión profesional de cine, en este caso de cortometraje. Em, Vamos a ver un poquito del contenido del día de hoy. Vamos a comenzar con una breve presentación de cada uno, pues para conocernos, porque em, más que asistir a un taller, realmente yo lo veo como una oportunidad de poder conocer nuevas personas, de ampliar nuestra red de contactos y de, ¿por qué no?, crear grupos de trabajo para en un futuro crear pues nuevos proyectos, ¿cierto? Y lo interesante de aquí es que tenemos personas de diferentes ciudades. Creo que no todos son de la costa, hay gente de otras ciudades, entonces es una oportunidad nueva como para, pues, sí, realmente es un espacio para crear. Entonces, vamos a empezar con eso. Luego con una pregunta clave, que es ¿qué atrapa al público? Y vamos a hacer una serie de conceptos en el día de hoy que, aunque parezcan básicos, realmente no lo son, son muy confusos. E incluso en una industria que ya está tan desarrollada como la cinematográfica a nivel mundial, todavía hay problemas en diferenciar ciertos pues conceptos, sobre todo con el tema del logline, tagline, storyline. Es muy confuso y es algo que aparentemente está estandarizado, pero no tanto. Entonces, eso lo vamos a ver ahora. También les quería comentar de que en general el taller, pues, a pesar de que está enfocado en el tema de los conceptos y de que está pues, ubicado como a personas que realmente no tengan mucho conocimiento en el tema cinematográfico, invito también a las personas que sí lo tienen a que lo vean como una oportunidad para aprender nuevos conocimientos y también para conocer nuevas personas. Y para el que no tenga ni idea, que es algo completamente nuevo para ustedes, el tema de la creación de proyectos, de historias, pues que le saquen el mayor de los provechos, ¿cierto? Entonces, pues vamos a empezar con una pequeña presentación de cada uno. Entonces,
pues sería chévere conocerlos, realmente que digan su nombre, a qué se dedican, qué hacen, por qué toman el taller y también que mencionen cuál es su película favorita y por qué. Entonces, vamos a hacerlo pues, para verlos aquí todos ustedes. Sería ideal que pusieran la videocámara como para, pues, conocerlos. Entonces, pues, vamos a empezar con Natalia. Hola, yo no puedo poner la cámara porque mi cámara no sirve, así que te las debo. Dale. Pero bueno, mi nombre es Natalia, como ven, yo soy de Santa Marta, también pues estudié en la Universidad del Magdalena, voy para séptimo, o sea, estudio cine y audiovisuales, voy para séptimo y me gusta, de verdad, el guión siempre, como desde que vi esa clase y desde antes me llamó la atención, es de las cosas que más me gustan en el cine, pues hay cosas que me gustan también, pero me identifico como más en esta área y pues me interesa aprender siempre, o sea, siento que por más de que sí, ya vi la clase, sentí que esta era una oportunidad para, no sé, conocer diferentes puntos de vista. No, me he dado cuenta que no todos los profesores como que tienen la misma forma de escribir guiones o cosas así, entonces me pareció una oportunidad chévere y nada, aquí estoy para aprender. Natalia. ¿Y por qué? Hola, Natalia. Hola, ¿no se me escuchó? No, sí se escuchamos, pero faltó lo de la película favorita. ¿Cuál es tu película favorita y por qué? Ah, perdón, cierto. Pues no, no sé, no tengo como una favorita. Si pienso una ahora mismo, de pronto hay una que se llama Cinema Paradiso, que es italiana. La verdad, o sea, es como la que se me viene a la mente porque es muy bonita. La verdad, no te podría decir como alguna razón más profunda. Es, Alejandro, hola Alejandro. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, pues mi nombre es Alejandro Fetecua, yo soy de Boyacá, de un municipio que se llama Nopsa, que es donde estoy en este momento. Yo soy comunicador social ya graduado y productor audiovisual egresado del SENA. Pues tengo algo de experiencia y me interesó mucho el taller de guión porque es una de las áreas como con las que suelo batallar más, que me parecen más complejas de la realización cinematográfica, si no la más compleja. Y pues por eso dije, digamos, ya había conocido a Efraín y sabía que era como muy bueno en su área. Y bueno, quise aprovechar pues el conocimiento que él ya tiene en esto de la escritura de guión. Y película favorita, muy difícil. Eh, no sé, yo creo que es por épocas y últimamente estoy como muy enganchado con películas que están más alejadas de la ficción. La última que vi que fue una película colombiana, se llama Pirotecnia. Me gustó mucho, creo que es mi favorita colombiana en este momento. Entonces, bueno, esa por ahora. Dale, listo. Muchas gracias, Alejandro. Dale, seguimos con Sara. Hola, Sara. Vale. Mm. Hola, ¿sí me ven? No Ah, te sí. vemos, pero sí te escuchamos. Ahora Mi sí. nombre, ay, no sé por qué. Sara Lobo, estudio cine y audiovisuales en la Universidad de Magdalena. En este momento me encuentro en Sagún, Córdoba, en un pueblo, un pequeño pueblo de Córdoba, y me inscribí a este taller más que todo para fortalecer mis conocimientos en guión, porque es una de las ramas o de las partes
cine que más me llama la atención, porque es como la idea originaria o los comienzos de una obra cinematográfica. Y mi película favorita es Inception de Christopher Nolan. Creo que más que todo por los giros, por las frases, por las partes inesperadas de la obra. Gracias. Dale, muchas gracias, Sara. ¿En qué semestre estás? Voy para cuarto semestre. Dale, súper. Bueno, muchas gracias, Sara. Seguimos con Nicole. Hola, Nicole. Hola, buenos días. Disculpa. Bueno, mi nombre es Nicole Prada. También este año me gradué de cine. Yo soy de Bogotá. Y tomé este taller porque pues hace mucho tiempo, pues me gradué este año, pero pues mis clases acabaron hace mucho tiempo y pues por cuestiones económicas me tocó alejarme un poco de mi área pues para poder terminar de pagar los estudios. Entonces pues me gustaría como volver a retomar toda la parte audiovisual y sobre todo guión, que era como mi enfoque principal durante la carrera, pues la parte de producción. Y siento como que es mucho de práctica y lo he dejado de lado como este último año, entonces pues quise volver a retomar, es motivo por el cual estoy acá. Mi película favorita también depende del tiempo, pero pues la que se me vino a la mente ahorita fue Shame de Steve McQueen. eh, no sé, me gustan mucho las películas que hablan sobre todo sobre un conflicto interno, no realmente algo como que se pueda arreglar durante la historia o durante la película, sino simplemente como esa expresión, ¿sí? Como de todos los conflictos que muchos personajes tienen. Y creo que ese tipo de historias son un poco más complejas tanto de escribir como de mostrar apropiadamente y creo que pues hace un muy buen trabajo. Dale, muchas gracias, Nicole. Sí, Shame también me encanta, me gustó mucho, mucho cuando la vi. Entonces, súper. ¿En qué universidad estudiaste, Nicole? En la Universidad Central. Ah, dale. Bueno, muchas gracias, Nicole. Seguimos con Angie. Angie. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Angie Martí, soy de Santa Marta y soy realizadora audiovisual, también pues egresada de la Universidad de Magdalena. Eh, pues yo me desempeño más en el área de producción, pero últimamente he querido como empezar a escribir historias y por eso estoy acá en el taller para profundizar y también como conocer un poco más sobre la construcción de un guión cinematográfico. Y bueno, mi película favorita es American Beauty. Siempre creo que esa es mi película, siempre que me preguntan es por mi película favorita, pienso en ella y, y me gusta por la construcción, ay, perdón, por la construcción pues de los personajes a medida que la historia pues va avanzando. Gracias. Perdón por el ruido. Dale, muchas gracias, Angie. Valentina, hola. No, no te escuchamos, Valentina. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Buenos días a todos. Soy Valentina Palacios de la ciudad de Barranquilla. Soy comunicadora social y periodista, pues egresada hace muy poquito de la Universidad Autónoma del Caribe. Y bueno, ya pues conozco a Efra hace un tiempo, entonces sabía que esta era una excelente oportunidad para aprender un poco más sobre el guión. No he estado como tan cercana a la realización audiovisual, pero siempre ha sido algo que me ha gustado desde la universidad, pero pues por cuestiones laborales obviamente ya he terminado más en mi campo de periodismo y he querido, como lo dijo Nicole, retomar un poco en ello. Y bueno, para mí este es, mejor dicho, el reto del 2021, de sumergirme un poco más en el guión. Y bueno, mi película favorita está muy difícil, pero voy a decir que una de las que más me acercó como al mundo cinematográfico fue Nebraska de Alexander Payne.
Él había estado aquí en Colombia también por un tiempo y había escuchado bastante del director y cuando vi esta película, veía los planos, veía cómo contaba la historia de este padre y de repente quedé como enamorada de, yo quiero hacer esto, quiero plasmar estas historias, quiero que la gente hable de estas historias y fue como amor a primera vista, o sea, ya había tenido acercamiento con otras, pero esta me marcó de una manera bastante singular. Dale, súper, súper. Bueno, muchas gracias, Valentina. Seguimos con Daniela, si no estoy mal, Daniela Bolaño. Hola, ¿me ven? Me No, veo. ahora sí. Ok, bueno. Buenos días, yo me llamo Daniela Bolaño y soy de Santa Marta. Bueno, actualmente soy estudiante de cine audiovisual, ya voy para quinto semestre y decidí unirme a este taller porque yo siento que soy muy creativa a la hora de pues, crear nuevas historias, pero no soy muy buena para plasmarlas y desarrollarlas, entonces siento que este taller puede ayudarme como a materializar todas esas ideas que tengo. Y en cuanto a mi película favorita, no tengo, siento que cambia mucho a cada rato, pero por decirlo acá, una que me vi hace poquito o que me volví a ver es Bastardo sin Gloria. Me encanta esa película por los personajes, la historia, los diálogos me encantan y bueno, yo siento que soy una persona más de diálogo, de escribir mucho diálogo, entonces esta película es uno como que de mis referentes. Súper, Daniela. Qué bien lo de los diálogos porque para mí personalmente los diálogos es una de las cosas más difíciles de escribir en un guión. Siento que uf, me demoro demasiado y bueno, pero ya veremos eso en unos cuantos días. Muchas gracias, Daniela. Seguimos con Angeline. Hola. Hola, un momento. ¿Ya me ven? Sí, claro. Bueno, mi nombre es Angelin Rodríguez, soy de Plato Magdalena y también estoy estudiando cine. Actualmente estoy trabajando en mi tesis de grado, ya próxima a graduarme y pues decidí inscribirme a este taller porque siento que en el guión es donde más falencias tengo y me gustaría pues aprender más, escribir más. Y como sacarle provecho a todas esas historias que se me ocurren en la cabeza, pero no sé cómo plasmarlas en un papel. Creo que, bueno, pensando un poco en mi película favorita, creo que Green Book se gana el puesto porque me gustan mucho los temas que trata eh, y la época de la que habla. También pues los personajes y pues el contraste que hay entre los personajes. Entonces pues eso sería. Gracias. Muchas gracias, Angeline. Último, seguimos con Daniel. Hola, Daniel. ¿Me escuchan? Sí. Listo, buenos días. Mi nombre es Daniel Vizcaíno, de la ciudad de Barranquilla. Soy estudiante de actualmente este año el grado 11. La razón por la cual quise asistir a este taller fue porque va vinculado a mi proyecto de vida y es que quiero estudiar comunicación social. Y la otra razón es porque todo aprendizaje es bueno para uno. Entonces, como va relacionado, me gustó la idea y me quise inscribir. Referente a lo de la película, no tengo una película favorita, así como marcada, no tengo una, como han dicho anteriormente, es como por temporadas, es como cada vez que veo una película, y no soy mucho de ver películas, más que todo yo veo más series, entonces sí, creo que no tengo una película así marcada que sea favorita. Ah, bueno, dale, muchas gracias, Daniel. Bueno, súper. Entonces, bueno, lo voy a contar yo mi película favorita. Bueno, yo sé que es una pregunta difícil porque obviamente uno va por temporadas. Bueno, no sé, personalmente en mi caso, a mí me gusta ver mucho, pues revisar como por filmografía, como por director.
Entonces, pues una temporada estoy viendo de tal tipo y luego de otra. Ahora mismo estoy viendo de un canadiense que se llama David Cronenberg, que me encanta y me estoy otra vez viendo su filmografía porque la vi hace muchos años cuando era un adolescente. No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa que cuando era adolescente veía más películas que las que veo ahora, no sé, no sé si la vida de adulto no alcanza el tiempo para ver tanto cine, pero bueno, el punto es, no nos debíamos, el punto es que mi película favorita se llama La Aldea, The Village, de M. Night Shyamalan, del año 2004. Y esa película me encanta mucho, me fascina porque fue la que realmente me interesó mucho a mí para hacer cine. Antes de verme la película me gustaba mucho el cine de terror. Veía demasiado cine de terror, pero lo veía simplemente como un espectador, ya como disfrutando de la experiencia de ver cine de terror. Pero esta película, no sé qué despertó en mí, despertó algo muy curioso, no sé si era la fotografía, no sé si era el vestuario, la música, o sea, eran muchos ingredientes en común que yo decía, ok, esto es como diferente a lo que yo estaba acostumbrado a ver, o sea, la experiencia fue diferente. Y fue allí como me empecé como a interesar más, no tanto como pues espectador, sino como un realizador. Y ahí empecé. O sea, ahí empezó la historia mía a través del director M. Night Shyamalan. Ahora mismo no me gusta tanto, la verdad. En el pasado quizás Maya no tiene como que grandes películas últimamente, pero bueno, ese es otro tema. Y bueno, les quería compartir el por qué esa película me encanta, ¿va? Entonces, volvamos a la presentación y vamos a empezar con una pregunta importante que es, ¿qué creen ustedes que atrapa al público? O sea, ¿qué hace que realmente una persona no quite la película luego de los primeros 5 o 10 minutos de que empieza a verla? O más bien porque se la vio al comienzo, ¿qué es realmente la motivación de que hace que una persona se la termine? O sea, que se aguante 2 horas de su vida, de su tiempo en terminar una película. Entonces, me gustaría escuchar sus opiniones. A ver, ¿qué puede ser? Yo siento que una de las cosas es que quizás yo ve, por ejemplo, en lo que yo pienso, es que en algunos casos el cine es como un espejo. Entonces siento que la gente como que se siente identificada con esa película, como que leen la sinopsis y quizás, obviamente hay muchos casos, pero yo digo que uno de los casos es que la persona se sienta identificada ya sea con la temática, con los personajes, con la misma historia. Entonces, pues creo que eso es como una razón por la cual la película puede atrapar al público. Pues otra razón sería, creo que los 5 primeros minutos son importantes porque, bueno, por lo menos yo cuando veo una película digo, bueno, le doy 10 minutos para que me atrape. Entonces siento que como, como que me muestren de quiénes son los personajes y de qué va la historia en esos primeros minutos. Y ya después pues el desarrollo y todo lo que viene. Pero como que sería eso. Dale, listo. Entonces tú dices que los personajes, porque en cierta manera las personas o el público se identifican o ven en ellos un espejo, ¿cierto? Obviamente, súper válido. Los personajes son realmente importantes en una historia y lo veremos más adelante. ¿Quién más tiene una opinión del por qué se atrapa al público? ¿O qué atrapa al público, más bien? Pues yo creería que lo que nos está contando, lo que uno llama aquí comúnmente la trama, porque pues a veces ocurre, lo he visto en muchos años, que cuando una persona sale de la sala de cine lo primero que dice es que al principio fue muy lenta, entonces también marca un poco el ritmo de la película que nos está contando, porque nos está contando este ritmo, y creo que determina bastante el quedarse en la sala o no. Claro, súper importante. ¿Alguna otra opinión? Yo Yo estoy, diría, adelante. no, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo de los personajes.
digamos, yo nunca me había puesto como a pensar exactamente en eso de qué atrapa al público en una película. Y hace poco tuvimos una charla con Iván Gaona y que llegamos como a la misma pregunta de qué era lo que atrapaba al público, ¿no? Y que quizá esta es la dificultad más grande que tiene el cine colombiano, y es que todavía no ha atrapado al público, ¿no? Entonces, él decía que él consideraba, y creo que estoy de acuerdo en eso, que es los personajes los que atrapan en mayor medida al público, porque si digamos uno piensa, no sé, en Taxi Driver, no piensa primero en la historia o en lo que le pasaba al man, sino en el man en sí. Se imagina este man en ese taxi en la noche en Nueva York. Y luego si uno piensa, no sé, en Star Wars, se imagina a cada uno de estos personajes de Star Wars. Si piensa en el padrino, se imagina esa del padrino. Entonces como que sí es eso, o pienso yo que es como los personajes los que lo atrapan a uno en primer lugar, y que ahora el cine todo es como muy de personajes, ¿no? Por eso ahora como que hay tanto Star System, ¿no? Como que eso funciona, le funciona muy bien a la industria. Sí. Eh, pero después de que ya el personaje lo ha atrapado, uno piensa que ya en definitiva son las situaciones que vive esa persona las que lo enganchan a uno completamente. Claro, claro, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ver este video, se lo voy a mostrar y luego de eso les voy a hacer una pregunta. Ah, bueno, les quería comentar también antes de empezar que, bueno, todos los temas que vamos a estar tratando aquí, pues obviamente no me los inventé, sino que están basados en muchos teóricos que han estudiado acerca del tema del guión. Uno de los principales en los cuales me basé fue Robert McKee. De hecho, tengo un drive, el cual les voy a compartir ahora al final de la clase, en donde pueden encontrar dos libros. Uno que se llama El guión de Robert McKee, que bueno, yo lo tengo en físico, pero ahí está digital. No está completo, infortunadamente. No apoyen lo ilegal, yo sé que está mal. Pero bueno, ahí lo pueden tener como para que le echen un vistazo. Y el otro que se llama espérate, ¿Quién salvó al gato? Si no estoy mal, creo que se llama. Bueno, Salva ahorita al gato, salva al gato, sí. el gato también está allí como para que pues lo revisen, y también pues otros teóricos como Sid Field, incluso un youtuber que se llama Dani Campos, que de hecho ese video lo tomé de él, lo pueden revisar, está en YouTube, y el tipo es un español que pues bueno, es realmente curador de guiones, entonces el tipo sabe bastante. Entonces les voy a mostrar el video y ahora les pregunto algo. Espérate, creo que se pegó, tenemos dificultades técnicas. Un momento allí, por favor. Ok, se acaba de cerrar la diapositiva. Permítame un momento, por favor. Bueno, otra vez estoy aquí en la diapositiva. ¿Me confirma si la pueden ver, porfa?
Sí, sí, ahí se Ah, ve. dale. Dale, ya lo voy a reproducir. Qué pena. De pronto si desactivas tu cámara mientras reproduces, quizá corra mejor. Es que se queda todavía pegado. Se queda muy pegado ahí. Ahí lo están viendo bien. Sigue pegado. Bueno, vamos a pararlo. Sí, sí, se traba mucho. Bueno, vamos a pararlo, pero entonces vamos a poner como en contexto qué es lo que está pasando. Yo Tenemos solo veo una diapositiva. una imagen a la izquierda y una imagen a la derecha. En la imagen a la izquierda tenemos dos personajes que están mirándose y no pasa realmente mucho, ¿cierto? Mientras que en la parte derecha vemos a dos personajes que se están mirando, se intercambian la gorra y se empiezan a poner como un poco ariscos, como, ajá, ¿tú qué haces mirándome? O qué sé yo, y empiezan una discusión, ¿ya? Infortunadamente, pues no se pudo ver bien, pero de todas las dos imágenes, ¿cuál les gustaría ver o seguir viendo a ver qué va a pasar? La segunda. La pelea, ¿no? La de la ¿Y por qué? Segunda. ¿Por qué realmente? ¿Por qué? Porque hay como un conflicto, una intriga de qué es lo que va a suceder después. Claro, ahí, ella dijo la palabra concreta y es definitivamente conflicto. Realmente, cuando hay un conflicto, generalmente hay preguntas, ¿sí? A uno se puede preguntar muchas cosas aquí, como que, bueno, ellos se conocen, quiénes son, por qué se miran así, qué va a pasar después, quién va a ganar. Todas esas preguntas son las que de alguna u otra forma alimentan al espectador a seguir viendo una historia. Entonces, si podemos decir que atrapa al público, uno podría fácilmente decir al público lo atrapan las preguntas. Es decir, generar preguntas. ¿Y cómo las generamos? A través del conflicto. Obviamente los personajes son realmente importantes porque a través de ellos es que generamos el conflicto. Obviamente la trama también es súper importante porque hace parte de todas las situaciones de la historia. Pero si no hay preguntas, realmente no hay respuestas y no hay interés. Entonces se podría decir en términos generales de que las preguntas alimentan una historia, ¿cierto? Ahora vamos con la idea. Ujú. ¿Dónde creen ustedes que nacen las ideas? ¿Por qué se hacen? ¿Por qué nosotros, los seres humanos, estamos continuamente generando ideas y por qué las queremos hacer realidad? Por situaciones, pienso yo. Como por la experiencia, sí. Tal vez Quizás, el contexto nos funciona. quizá la necesidad de mostrar su perspectiva de la vida. Mm. Entonces podemos empezar con la primera, problemas o necesidades, ¿cierto? Aquí podemos incluir como la experiencia de vida, como que no, a mí me pasó esto y realmente tengo una idea y quisiera poder mostrarla a través de algo, ¿cierto? En este caso, pues de un guión, pero puede ser de cualquier cosa, o sea, puede ser una fotografía, una imagen, música, etcétera, etcétera. O necesidades, como que, oye, mira, puede que en la industria cinematográfica colombiana no se ha mostrado este tipo de historias o este tipo de temáticas o no lo han abordado de dicha manera. Eso puede ser un nacimiento de una idea, correcto. Otra, ¿qué puede ser? Por sueños. Sí, sueños, ¿cierto? A mí me sirven mucho los sueños personalmente, o sea, me generan muchas preguntas en los sueños y casi siempre sí permite como que a uno volar. Eso me parece interesante. ¿Qué otra puede ser? Mm.
no sé, como otras artes, ¿no? También, como referencias. Sí. Referencias artísticas, Mm, literatura, música, pintura, esa es otra forma de crear. Una de las formas que a mí me gusta más crear realmente es a través de la música. A mí me gusta mucho, mucho la música instrumental para cine, o sea, la música que se hace exclusivamente para cine. Y a veces me pongo a escuchar y yo digo, uy, esta canción, o sea, obviamente yo sé a qué corresponde, a qué escena corresponde, pero yo me pongo a pensar y a imaginar qué otra escena yo podría hacer con esa música. Y entonces uno empieza como a crear de alguna forma, de una manera muy interesante. Las noticias también me parecen una muy buena mm. forma de crear historias, porque yo sé que suena muy cliché, pero sí que la realidad supera la ficción, es real, obviamente. O sea, uno escucha unas noticias loquísimas que uno dice, no, caramba, esto, ¿a quién se le pudo haber ocurrido? Pues pasó. Y así muchas otras más formas de encontrar ideas existen. Estos son como algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, si decimos que es una idea ya enfocado en el punto de vista como cinematográfico o de escritura de guión, podríamos decir que es el proyecto expresado en pocas líneas, sin necesidad de contar la trama, sino aquel aspecto que más llame la atención, ¿cierto? Entonces puede que a mí se me genere una idea, no sé, sobre los extraterrestres, ¿cierto? Pero ya los extraterrestres es un tema que he abordado demasiado, o sea, cuando te digo demasiado es mucho. Sin embargo, si yo encuentro una nueva forma de abordar la historia de los extraterrestres, allí es donde realmente nace la idea. Y eso está encaminado con la originalidad. ¿Sí? Entonces, Mm, un Robert McKee, que es la originalidad. Bueno, Robert McKee, por si no saben quién es, él es un teórico súper famoso estadounidense que ha escrito ya muchos, muchos libros en relación al guión. Y de hecho, hace poco estuvo aquí en Colombia, en Medellín, el año pasado, sí, no, mentira, el año pasado, no, era el COVID. El año antes pasado y una conferencia y todo. El tipo es muy respetado. Bueno, el punto es que Robert McKee dice que pues la originalidad es la confluencia entre contenido y forma, ¿cierto? Entonces ahí vamos a detenernos un momento porque me gustaría preguntarles a ustedes qué disfrutan más cuando ven una película. Sí, la historia en sí, la trama en sí, o más bien cómo es contada. Yo pienso que tiene que ver mucho en la forma en la que es contada, porque, bueno, yo recuerdo como una de mis primeras clases muy motivadoras, lo primero que me dijo mi profesor fue como que no hay manera de que creemos nuevas historias, como que a este punto de la vida todas las historias ya han sido contadas, pero lo que uno puede hacer es encontrar nuevas maneras de contar la historia, y eso es lo que como que atrae la originalidad o lo que trae como esa nueva perspectiva. Entonces creo que la forma en la que uno cuenta la historia muchas veces es el enganche, realmente. Sí, yo estoy de acuerdo también, creo que también es la originalidad. Eh, eh, no, sí, eso también es lo que me atrapa muchas veces en algunas películas y también en algunos, no sé, directores o guionistas, la originalidad en que cuentan historias, sí, creo que también es fundamental al momento de contar algo, de llegar también al público. Vale, vale, súper. Bueno, definitivamente, pues, la forma obviamente es súper importante, por el contenido también. Y mucha gente dice, no, es que todas las historias están creadas. Eso es cierto, es parcialmente cierto, pero también es falso, porque hay muchos mm, temas, hay muchas historias que realmente no han tenido la posibilidad de ser contadas a través del cine. Y si podemos, por ejemplo, no sé, muchos mitos aquí colombianos, muchas leyendas mm. que realmente no se han, o sea, nadie las conoce, o sea, obviamente las conoce la gente del lugar donde habita, pero si tú me preguntas una leyenda, no sé, Leticia, yo no la conozco, o sea, no tengo ni idea qué leyenda hay allá, pero estoy seguro que alguien de Leticia me va a contar mil y una historias de ese pueblo. Entonces, bueno, de la ciudad, perdón. Entonces, realmente el contenido sí es realmente importante
Y la forma obviamente es fundamental. Entonces, al momento de contar una idea, si alguien me dice, no, cuéntame tu idea, es importante tener en cuenta estas dos pues, vertientes, el contenido y la forma. Entonces, por ejemplo, si me dicen, no, cuéntame la última idea en la que estás trabajando, está esta. Esta no es mía, ojo, esto es un ejemplo. Dice, mi proyecto es un musical sobre la vida de un famoso torero contada en paralelo a la vida del toro que lo mató, ¿cierto? Aquí tenemos las dos cosas. El contenido, ya sabemos que es sobre un torero, ¿cierto? Es el personaje principal, probablemente el entorno, no sé, no está claro, pero puede que sea en la ciudad o puede que sea en un ambiente rural, etcétera. Y la forma en la que va a contar la historia es, primero, el género. Es una forma de contar una historia, porque yo puedo contar historias como si fuera de terror, como si fuera de comedia, sin embargo, cogí un musical, ¿cierto? Y segundo, estoy contándola en paralelo a la vida del toro que lo mató, lo cual es otra forma de contar la historia, ¿cierto? Y hay Ujú. muchas estructuras narrativas loquísimas por ejemplo, la de Memento que va de atrás para adelante, o en desorden, o etcétera. Ya, o por ejemplo, Inception tiene una estructura narrativa loquísima, me parece muy, muy genial lo que hace Nolan con esa película. Entonces, es interesante o es importante que cuando le pregunten a ustedes realmente, cuéntame tu idea, tengan esas dos vertientes claras. Y aparte de eso, tener estas dos vertientes, o sea, que van relacionadas realmente es lo mismo. Primero el dramático, o sea, la idea dramática, que es la idea inventada o real y que debe servir para base al desarrollo dramático de la historia. Esto responde a la pregunta de qué trata la historia, ¿sí? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del ejemplo, la historia es sobre la muerte del famoso torero y la historia paralela del toro, ¿cierto? Ahí lo vemos. Y el temático sería el mensaje que transmitirá al espectador, algo así como la moraleja de la historia. Podemos resumirlo con la pregunta, ¿qué mensaje quiero transmitir al público? Y aquí es donde vamos a pararnos un momento y vamos con el concepto de tema, ¿cierto? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué creen que es el tema? Mm. Está difícil definir tema. Es que uno cree que estos conceptos son como, ay, no, pero qué pelle, o sea, ya se lo di, eso yo me lo sé, pero créeme que, o sea, pone a batallar mucho a uno. ¿Y sabes por qué? Mm. Porque como decía al comienzo, no están estandarizados. Hay unos teóricos que, por ejemplo, confunden el tagline con el logline, con la sinopsis, con el storyline, y uno a veces se vuelve bola tratando de Ujú. entender. Y mucho, también pasa también con el tema de las convocatorias públicas, ¿sabes? Como estas Sí. convocatorias del FDC, que si la convocatoria de las alcaldías, te piden el logline máximo 2 líneas, pero tú dices, ven acá, ¿cómo así? Y luego te dicen, no, la sinopsis en 4 líneas. Y tú dices, pero espérate, o sea, eso no tiene sentido. Entonces ahí es donde viene lo confuso. Si uno realmente tiene claro esto desde el comienzo, por eso es básico, créame que uno va a encontrar respuestas después al momento de escribir. Ah, bueno, y otra Es una, cosa que si- me gustaría, bueno, dale adelante. no, no, que es una sinopsis que parece logline, pero que es tagline. Loquísimo, en serio, a veces pasa, sí. Mm. Y bueno, me gustaría aclarar también de que si uno realmente no tiene a veces claro cuál es el tema, cuál es la idea, cuál es la sinopsis, cuál es el logline, obviamente eso va a ser un disparate al momento de escribir porque realmente no hay ningún horizonte. O sea, no hay ninguna, o sea, no hay ninguna línea, ninguna guía en la que uno se pueda pues trazar para escribir. Y eso es muy importante, sobre todo antes de rodar. Les voy a contar un caso especial mío de un rodaje que tuve en el que luego de rodar, luego de que nos gastamos todo el presupuesto, luego de que ya estábamos editando, yo sentía que no tenía claro el tema de la película, no, yo sentía que no tenía claro
la idea, o sea, se me perdió, se me fumó, y obviamente ahí es donde vienen los problemas, ¿cierto? Entonces es importante tener esto claro. Entonces, vamos al tema, ya que nadie pues quiso decir nada. Entonces, vamos, el tema lo Una podemos, pregunta, sí, dime. qué pena. Es que, pues es que también se me mezcla como muchas veces con la premisa, pero el tema se supone que es como la idea que, como que unifica la historia, ¿no? O sea, la que tiene que guiarla. Entonces, temas como la amistad, la maternidad, no sé, el amor, eso es como el tema como tal que es uno que se plantea para la historia. Y de ahí en adelante es que uno ya puede empezar a desarrollar premisa, idea controladora y pues otro tipo de detalles, ¿no? Dale, Es como súper. como el concepto de la idea, ¿no? Sí, Como, de hecho, ella lo dijo muy claro, es unificar la historia y casi siempre es en una palabra. Como ella decía, ujú. amistad, celos, el amor prohibido, etcétera. Esos son temas recurrentes, ¿ya? Entonces, antes de empezar como a escribir, sería bueno como empezar como a pensar como que cuál es el trasfondo de esta historia, qué enfoque tiene, qué pretende decirme, sobre qué trata la historia en su aspecto emocional más allá de su estructura dramática. Y esto se relaciona mucho con la premisa. La tema y la premisa van abrazaditos de la mano, o sea, están allí, están allí. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Aquí tenemos tres definiciones de temas según diferentes teóricos. El primero dice, el tema es el motivo por el cual el guionista quiere escribir esa historia. Entonces, vamos a pararnos allí, vamos a detenernos un momento y, y vamos a pensar el por qué a mí se me ocurrió una idea, ¿cierto? Habíamos dicho, la idea nació por el sueño, nació por una noticia, por una necesidad, etcétera, etcétera. ¿En cuál de todas esas casillas podemos encajar al tema? O más bien, por qué yo cogí un tema específico a tratar? ¿Sí me escucha? No sé si... Sí, no, no sé si es que, o sea, bueno, digamos a nivel industrial quizá cuando un guionista empieza a escribir, sí se plantea como esas cosas, pero bueno, en mi caso no. O sea, como que son cosas, eso, así como que se alimenta uno de esas ideas, de esas referencias y más, de anécdotas y todo lo que mencionaba. Pero efectivamente pasa como que un tema como que se le va revelando después y no desde el principio, como planteas que debería ser, ¿no? Como que uno no piensa en eso antes. O sea, sí, como que lo engancha algún personaje o lo engancha alguna situación y luego descubre que esa situación le permite hablar de algún tema. Pasa a veces, ¿no? Pero quizá para guionistas a nivel industrial, ellos sí, digamos, les mandan a escribir algo y ellos ya saben como el tema de esta película es tal y por ahí debe ir todo, ¿no? Sí, sí, te entiendo completamente porque el proceso creativo es muy loco realmente, o sea, es súper diferente. Y para cada persona y para cada historia es diferente. Ujú, Yo me he dado cuenta ujú. de historias a veces por un tema que me llama la atención, pero otras las comienzo por una imagen. O sea, como que, uy, se me vino esta imagen así de, no sé, dos niños en un parque, qué sé yo, y a partir de ahí arranco, ¿cierto? Sin Ujú, tema. O sea, no ujú. tengo tema, simplemente tengo dos niños en un parque. Entonces es loco ya. Sin embargo, el tema es puede ser una muy buena fuente de inspiración para tratar pues, una historia. Entonces, por ejemplo, actualmente estoy escribiendo un tema sobre sobre la inteligencia artificial en los videojuegos, ¿sí? O sea, como tema es inteligencia artificial en los videojuegos. Obviamente, Ujú. investigar muchísimo sobre eso para poder, pues, tener las suficientemente bases de escribir algo. Sin embargo, es una fuente, es como un camino de inspiración, ¿cierto? Y que me motivó a escribir a eso, ¿ya? Entonces, algo que me parece interesante también es que ese tema es poco tratado realmente en la cinematografía colombiana. O sea, no Ujú. hay muchas historias que traten sobre inteligencia artificial en videojuegos en Colombia. Entonces, esa es otra motivación realmente por escribirlo, ¿cierto? Sigamos con el siguiente teórico, Alexander.
Dice, es la expresión del sentido moral de la historia. Pero esta expresión debe ser implícita, debe manifestarse a través de las acciones de los personajes, no de diálogos. Y por último, Sidney Lumet, que él escribió el libro Así se hacen las películas, que también lo iba a descargar, lo voy a descargar, y si lo consigo se lo comparto por el Drive. El tema es el qué de la película. Y para mí es muy importante ya que determinará el cómo, es decir, el casting, los decorados, la fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para definir ya una vez que es el tema, para no confundirnos más, el tema es una palabra. Es un concepto abstracto, universal, que cualquier persona puede entender en el mundo, ¿cierto? Sufrimiento hay tanto aquí como en África, como en Australia, ¿cierto? Heroísmo, violencia, crueldad, etcétera, etcétera. Entonces, si reducimos nuestra historia a una sola palabra, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahora. Cada uno me mencionó su película favorita, ¿cierto? Entonces, cada uno me va a decir cuál es el tema de su película favorita. Eso es difícil, créanme. Uno cree que, no, pues papayita. Créeme que es más difícil de lo que uno cree sacar el tema de una película. Entonces, Natalia, cuéntame. Estoy pensando, creo que sería como la amistad, no estoy segura, no sé. O sea, no sé si alguno la ha visto, pero la película trata de un señor que trabaja como operador de cine, o sea, en un cine que se llama Cinema Paradiso. Y un niño lo ayuda, pues al final le da trabajo, pero eso es un pueblo y él le dice que no, que se vaya, que siga su sueño, que no sé qué. Y el niño se vuelve un director de cine súper famoso y al final como que nunca vuelve al pueblo, pero después le dicen que el señor murió y vuelve y ya, pero o sea, en sí creo que el tema sería como la amistad, pero no estoy segura. Es que O es seguir difícil. sueños, no Porque sé. uno, como hay muchos, o sea, generalmente hay un tema principal, ¿cierto? Y hay otros subtemas Sí, que corresponden a las subtramas de la película. Ahí es donde uno se vuelve bola. Que uno le dice, mierda, pero ¿será este? y así ¿O estoy. será aquel? Y entonces uno se confunde, ¿cierto? Y no hay cosa más horrible que te pregunten eso cuando ya vas a rodar. O sea, cuando ya tienes todos los equipos y tú no sepas ni responder esa pregunta, es una sensación espantosa. Entonces estaría bueno tener eso claro desde mucho antes. Pero dale, muchas gracias Natalia. Alejandro, cuéntame. En tu caso, ¿qué es documental? Pues, Pues también diferente. sí, sí, eso estaba pensando porque digamos que el tema en general de la película es como la manipulación, básicamente. Sí, porque digamos que la película habla mucho de cómo la historia de Colombia se construyó a partir de las imágenes desde principios del siglo XX y cómo esas imágenes han sido manipuladas, ¿no? Y a través de los medios y bueno, cómo el gobierno encontró esa herramienta ahí gigante. Pero luego uno encuentra ahí más allá, hay una cosa como más como de la memoria, de la preservación de la memoria, del silencio, o sea, sí, ya empieza a salir muchas cosas, pero creo que en principio es como esa manipulación mediática, como una cosa así, como la manipulación de la verdad, básicamente. Dale, no, yo personalmente no la he visto, no sé de qué va, no sé de qué va el documental, no sé si alguien más lo ha visto, no, Sí, de lo es técnico. muy reciente porque no llegó a estrenarse en salas, digamos, antes de la pandemia y en pandemia se estrenó ahí como virtualmente. Entonces como que no ha sonado mucho la película. Es de un director que se llama Federico Ateortúa. Pues sí, estuvo disponible hasta 30 de diciembre ahí en la Cinemateca Virtual. No sé dónde más vaya a estar, pero está buena, está muy buena esa película, la verdad. Formalmente está brutal también. Dale, listo, gracias Alejandro. Vamos a hacer ejercicio con dos más y luego seguimos. Sara, Ujú. cuéntame. Inception, ¿cierto? Creo que
Sí, creo que la mía está clara. Y la temática serían los sueños o quizás los sueños y la realidad. Creo que Inception es clarísimo. Sí, ¿quién está de acuerdo con Sara? Bueno, los que se la han visto. Mm. ¿Quién se ha visto Inception? ¿Nadie? ¿El origen? ¿No? Sí, yo creo que los Sí, sueños sí, también. sí. Sí, yo también estoy de acuerdo, la Sueños. verdad. O sea, la película trata realmente sobre eso. Me imagino que investigaron demasiado sobre los sueños y todo gira en torno a ellos, así que yo diría que sí. Obviamente Mm, hay otro tema allí como de que le pasa a Leonardo DiCaprio personalmente, con su esposa y todo lo demás, pero en mm. general creo que sí, creo que es los sueños. Entonces, de ahí partieron. Dale, gracias, Sara. ¿Y Nicole, por último? Nicole, ¿qué película es? Se me olvidó. Ah, Shane. Ya lo Shane. entendí. Está No sé, fácil. estaba pensando tal vez como intimidad y soledad. O sea, estoy entre esas dos, pero me inclino más como por intimidad. Fíjate que yo, la película es el mismo nombre de la película, Shame, de vergüenza. O sea, para mí el tema es sobre la vergüenza, porque a la final, bueno, no sé si se la han visto, discúlpenme los que no se la han visto, Pues, sí. pero yo creo que al final, cuando ya llega el clímax de la historia, que es la escena súper fuerte, yo creo que él llega a ese Mm, sentimiento de vergüenza. O sea, esa es la parte que ahí termina y tú que ah, no, listo, la película va por ahí, entonces, pues, con razón se llama así. Pero también puede ser la intimidad. Otro tema puede ser la sí, o sea, pues pornografía. sí, no había pensado en la vergüenza, aparte de que es el título, pero no sé, siento también que tiene que ver mucho con, O sea, o no con la sé, tal vez es intimidad. el hecho de que no pueda tener intimidad precisamente por esa misma vergüenza, porque es como esa falta de conexión humana con la hermana, en su entorno de trabajo, con relaciones, es esa falta de conexión que no pueden como que llegar a crear. No sé, es interesante. O sea, ¿han visto la película? Es muy buena. Y creo que, o sea, da mucho de qué Ujú, hablar realmente la película. O sea, después de que tú la ves, tú dices, sí. ay, no, necesito Sí. hablar con alguien de la película y uno no, a veces no encuentra con quién. Pero bueno, entonces, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho. Bueno, entonces sigamos A mí con me tema. pasó con esa película en particular, Efra, Sí. que yo diría también que un tema bastante recurrente de Shame es el aislamiento. Es más, para mí ese es como el tema principal alrededor, más que la vergüenza en sí, la vergüenza viene del aislamiento del protagonista, de la falta de conexión con su propio mundo y ahí es donde se subdivide entonces los temas como el sexo y todo esto. Habría que consultarlo con el escritor. Ay, es que viste, es muy difícil. Uno cree que no, pero sí, es difícil. Y la premisa más todavía. Créeme. Porque imagínate, si el tema es una palabra y así de difícil es sustraerla, ahora la premisa. O sea, bueno, ¿qué es la premisa en términos generales? En términos generales, la premisa es la postura que yo tengo ante el tema, ¿cierto? O sea, si yo tengo claro el tema, obviamente tengo claro la premisa. Si no tengo claro nada, el bololo, el embolate. O sea, no hay nada claro, ¿cierto? Debe estar enunciada de tal manera que contenga en sí misma al personaje principal, al conflicto y al desenlace de la obra. Otra característica de las premisas es que también son universales, o sea, son verdades universales, ¿cierto? Cuando me refiero a verdades universales es que, pues, son realmente entendidas en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Entonces vamos, por ejemplo, tenemos la de Requiem for a Dream, que me encanta también esa película, y dice, la drogadicción conduce a la destrucción, ¿cierto? Podríamos decir que el tema de Requiem for a Dream es la drogadicción, ¿sí? Podríamos decir, podríamos, ¿sí? Y la postura que tiene el escritor o Aronofsky, yo no sé quién ha escrito la película, es que la drogadicción definitivamente conduce a la destrucción. O sea, ese es el desenlace. Y si ustedes
leen esta frase y se ven la película, tiene mucho sentido para los que se la vieron. Pues no sé si se la han visto todos. Si no, Mm. véansela esta noche. Es muy buena. Es como un refrán que describe la película, ¿no? Sí, como digamos una especie, no moraleja, porque moraleja suena muy light, como muy Mm. bonito, pero sí, digamos, es como una frase que quiero que al público, al final, cuando la película se acabe, cuando llega el clímax, cuando llega la resolución, le queda al público. Y tú dices, ah, no, es que esta película, claro, ya entiendo lo que me quería decir esta película, ya entiendo lo que me quería contar, ¿cierto? Y aquí viene lo difícil. Aquí viene lo difícil porque uno a veces empieza, tiene la idea, pero uno siente que no quiere contar nada. No sé si a ustedes les pase, que yo a veces, o sea, uno a veces crea algo y uno dice como que, bueno, pero yo no quiero, o sea, realmente no sé qué quiero contar con esta historia, simplemente se me ocurrió ya, ¿cierto? O sea, no Mm. sé, a mí me pasa personalmente. Obvio, hay otros temas que sí me interesan, o por ejemplo, ese tipo de cine denuncia, que ya tú tienes muy claro realmente cuál es el objetivo de tu película, a qué público quieres impactar y cómo lo quieres impactar. Obviamente la premisa está súper clara, pero cuando no, es cuando la cosa se pone flaca. Romeo y Julieta, clásico. El gran amor desafía a la muerte, ¿cierto? Ujú. Macbeth, que no la he leído, por cierto, mal hecho. La ambición desmedida conduce a la autodestrucción. Y Otelo, bueno, estamos hablando clásicos de Shakespeare aquí. Los celos lo destruyen a él y el objeto de su amor. Entonces, vamos a hacer el ejercicio otra vez con los que faltaron. Te puso difícil. Angie, de tu película, ¿cuál crees, o sea, cuál fue el mensaje que te quedó luego de que se acabó? O sea, ¿qué crees que era lo que realmente quería contar el autor con esa película? Mm, no sé. O sea, creo que sí, pero no sé si ahora con todo lo que hemos hablado, pues, eh, pero sí creo que, pues, el guionista, pues trató como de decir, o sea, no sé, como o sea, el ambiente emocional que hay, pues, de una familia, o sea, el conflicto que hay, pues, dentro de una familia y que eso también, pues, requiere de la construcción de los personajes, o sea, de cada miembro de la familia. No sé, más o menos. como- Yo creo que no anoté tu película. ¿Cuál era? Angie, discúlpame. American Beauty. Ok, American Beauty. Ay. ¿Quién se la ha visto? Yo me la he visto. Que American Beauty pasa algo, que hay muchos personajes, o sea, es una narrativa como muy coral. A pesar de que el Sí, protagonista exacto, hay evidentemente muchos, sí. ay, ¿cómo es que se llama este tipo? Él. Kevin Spacey. Sí, ¿Quién? Kevin Kevin Spacey. Spacey. Sí, sí, pasan muchas cosas, en fin. ¿Quién propone un tema para American Beauty? ¿Tema o premisa? Tema y premisa. Porque al final están ahí abrazaditos. Pues tema sería belleza, ¿no? Porque yo creo que todos los personajes, o sea, por más que sean muchos personajes, todos precisamente están como en búsqueda de esa belleza. La hija y el novio con la cuestión de, pues, cuando graban la bolsa de papel y como la belleza de la simplicidad. El mismo papá también, pues, con el cambio físico que ha hecho, ¿sí? Mm. Vale. Sí, creo. Chica esta, ahora se me olvida el nombre, esta de la que se enamora el papá, también ella va en bien pues de ser como ese ser o sea, la más bella, la más deseada también. Creo que sí, también ese tema, pero yo también pienso que otro tema que hay en América es el conflicto.
¿El qué? Siento que desde que yo la vi, siempre, no sé, el conflicto. Sí, porque pues creo que en la historia, aunque existan muchos personajes, pues cada uno, no sé, tiene como un conflicto en realidad como en reconocerse realmente quiénes son o que, a dónde quieren, qué quieren ser. Siento que también eso puede ser. Tengo que verlo otra vez. Porque me la vi hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Tengo la memoria vaga. Pero dale, muchas gracias, Angie. Seguimos con Valentina con Nebraska. Nebraska. Eh, desde que iniciamos la actividad me está resultando bastante difícil. Pero yo pues creería que lo que busca Alexander, que fue el que escribió esto, es hablarnos sobre las relaciones padres e hijos, pero a ver, él aquí hace muchos subtemas, o sea, habla también sobre la vejez, que creo que la verdad es como el principal motor, para mí es como el tema principal, la vejez y todo lo que implica ser viejo, porque entonces tienes al hijo que ya no vive contigo, este padre que también está perdiendo la memoria y junto con su hijo en este road trip tiene que recuperarla. Y creo que el mensaje al final de todo es como un poco a lo American Beauty, también como la simplicidad de la vida, cómo encuentras tú la felicidad más allá de pues ya carecer de algo tan importante como ha sido la memoria y los recuerdos en la vida de los personajes. Sí, yo también creo que es la vejez, ¿sabes? Muy bonita esa película, me encantó. La relación que tenían los dos señores era magnífica, me encantaba. O sea, yo feliz viéndolos a ellos. O sea, súper, súper, súper buena química. Y nos tienen al santo cachón en una escena, precisamente. ¿Cómo? Hay una escena en Nebraska donde ellos llegan al mecánico y está de fondo el santo cachón puesto porque Alexander vivió aquí en Colombia. Ay, yo no sabía eso. Dato curioso. Curioso. Bueno, muchas gracias, Valentina. Y por último, Daniela. Hola, Daniela. Hola, ¿qué pasó? Como para identificar el tema o la premisa de tu película, o sea, de tu película favorita. Pues la verdad es que ahora que lo veo sí es un poquito difícil porque esa película también está como dividida en capítulos y tiene muchos personajes, pero yo pienso que en general el tema de esa película es la venganza, porque digamos que ahí casi todos los personajes principales tienen como objetivo en común matar a los nazis, a Hitler y a toda esa gente. Y pues digo yo que la premisa, esa sí está como difícil, pero yo diría que, o sea, el mal se paga con mal, por decirlo así. Voy a ser honesto, a mí no me gusta mucho casi, ay, se me olvidó, ay, el director de Bastardos sin Gloria, ¿cómo es que se Tarantino. llama? Tarantino. A mí no me gusta casi Tarantino, ¿sabes? No sé si alguien más comparta mi opinión aquí, pero no sé. No me la he visto, mal hecho de mi parte, pero sí sé que Tarantino utiliza mucho el tema de la venganza, por ejemplo en Kill Bill es muy claro el tema de venganza, o sea, es como que de eso se trata la película. Entonces hay películas en las que es muy fácil conseguir el tema, hay otras en las que está, está complicadito. Pero bueno, Mm. en términos generales, ahí vamos entendiendo ya más o menos si uno empieza a crear una historia, que es el ejercicio que vamos a hacer, es muy fácil sacar bueno, es muy fácil, no, es importante sacar el tema y la premisa por ahora, ¿cierto? Sigamos entonces con, que se nos agota el tiempo, con el storyline. Ya empezamos ya aquí las locuras, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, dice, el storyline es el término que se utiliza para designar el conflicto principal de una historia en máximo 5 líneas. Ojo, esto lo dice
bueno, digamos que de todas las definiciones que encontré de storyline, la mayoría se enfrascan en que 5 líneas es lo aproximado. Sin embargo, hay muchos otros teóricos que dicen que con 2 líneas es suficiente, o incluso hay otros que dicen que hasta 10 a 15 líneas, entonces realmente no hay nada estandarizado, no se ponen de acuerdo, pero vamos a poner en promedio 5 líneas, ¿cierto? Y en esas 5 líneas, en esa parte súper, súper, súper resumida de nuestra historia, debemos responder la pregunta de quién es el protagonista, qué busca, qué problema encuentra en su búsqueda y cómo termina la historia. Un dato importante aquí del storyline es que el storyline eh, realmente no va enfocado al público, sino que va enfocado a, al equipo realizador, o sea, a los productores, a todo el equipo técnico que necesita conocer el final de la historia. A diferencia de otros términos como la sinopsis comercial, en el cual no se incluye el final, sino que es una información más enfocada hacia el público, ¿cierto? Por eso lo veremos ahorita. Entonces, aquí hay un ejercicio de la película que me encanta, del sexto sentido. No sé si se la han visto, si no, les voy a spoilear algo muy fuerte. Pero bueno, prométanme que ya se la vieron todos porque si no, lástima. Pero bueno, dice, ¿quién es el protagonista? No, pero espérate, antes de nada, ¿se la vieron? O sea, la mayoría se la vio, como para saber de que, ¿sí? No, pero sé cómo termina. Bueno, ¿quién es el protagonista? Un psicólogo infantil que ha sufrido un atentado, ¿cierto? Ya sabemos que ese es el protagonista. Tenerlo claro al momento de escribir storyline. ¿Qué busca? Intenta curar a un niño con una rara enfermedad que dice que ve gente muerta, ¿cierto? Ese es su objetivo. Realmente el objetivo del personaje es poder ayudarlo a él y en cierto modo, si se ayuda a él, se ayuda a él mismo. Porque al comienzo de la película, bueno, para los que no se la vieron, él tuvo un paciente que terminó suicidándose porque no lo ayudó de forma completa, ¿cierto? Entonces él, en cierto modo, se siente más o menos culpable por eso y ve reflejado ese anterior paciente en este nuevo paciente, por lo que él va a hacer todo lo posible por ayudar. Ahora, ¿qué problema encuentra mientras está buscando? Mientras él trata de ayudar al peladito, al niño, pues, para lidiar con toda su locura, él también lucha por mantener su matrimonio porque tiene un conflicto con su esposa, ¿cierto? Vemos que... eh, un momentico, por favor, que me están tocando la puerta. Ya vengo un momento. ¿Sí? Hola, disculpen por la interrupción. Era algo importante. Bueno, si están ahí, algo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces seguimos. Dice, ¿cuál es el problema que encuentra en su búsqueda? Obviamente tiene que tener un problema, un conflicto grande, ¿cierto? Y él luchar por su matrimonio. ¿Cómo termina la historia? Lo siento para el que no se la vio. Él convence al niño de que hable con los muertos y les ayude, ¿cierto? Ahí él resuelve el conflicto que tiene con el niño, o sea, su objetivo, ¿cierto? Eso está resuelto. Sin embargo, cuando vuelve a casa, comprende que él también está muerto durante toda la historia y obviamente eso también está relacionado con el conflicto que tiene con su esposa. ¿Ya? Entonces, si respondemos estas 4 preguntas, tenemos como resultado el storyline, como pueden ver aquí. 5 líneas, es algo relativamente resumido del storyline y es un buen ejercicio para poder ustedes como pues, escribir el storyline, ¿cierto? Estas 4 preguntas siempre ayudan mucho. Entonces vamos a leerla nuevamente completa. Dice, un psicólogo de niños sufre un atentado. Un tiempo después, empieza a tratar a un pequeño que padece una rara enfermedad. Tras varias sesiones, el niño le confiesa que ve gente muerta todo el tiempo.
El psicólogo trata de ayudar al chico a lidiar con sus miedos y pesadillas mientras lucha por mantener su matrimonio. Convence al niño a hablar con los muertos. Al cumplir con éxito su tarea, el psicólogo vuelve a casa y comprende que él también está muerto. A rasgos generales, podemos entender más o menos de qué va la trama de la historia. Conocemos al protagonista, conocemos su motivación, conocemos el final, conocemos su conflicto, y creo que con esta storyline ya todo el equipo técnico, desde la maquilladora hasta el director de fotografía, sabe qué tipo de historia está tratando, ¿cierto? Entonces, eso es a términos generales el storyline, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta en particular con esto? No, todo claro. Vale, yo sé que quizás puede ser un poco tedioso ahora todo. Sí, Yo no tengo ninguna pregunta, pero sí quiero decir que, bueno, nunca había hecho un storyline de esa manera y creo que me va a facilitar bastante el trabajo, porque pues como que nunca lo había hecho como con esas 4 preguntas, más bien como con las 2 primeras, y ya pues de ahí lo que surgía y siempre me enredaba. Así que gracias. dale. Fíjate que pasa algo muy raro que el storyline, o sea, en la universidad, y creo que en algunas convocatorias también, te lo piden más resumido, como de 1 o 2 líneas. Lo que hace que se complique más el asunto. O sea, hace que tú digas, uy, Dios Exactamente. mío, en 2 líneas, ¿cómo voy a resumir todo eso? ¿Cierto? Sin embargo, esta es la más estandarizada a nivel mundial que conseguí. Y bueno, entonces si les piden 2, ahí vamos a otro tema, que es el siguiente, el logline. Dice, el logline es un texto muy breve, o sea, ese sí es, o sea, si el storyline es breve, esto es más breve, que contiene información más relevante del guión de una película, serie o programa y ofrece una premisa dramática atractiva. ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos. No sé si alguien quiere leer, un voluntario, el que lea Breaking Bad. Yo no veo nada, no sé. No se ve. No, salen hace rato. No sé si has Sí, o mostrado sea, imagen de hace rato, pero no sé. veo una Yo sí veo. diapositiva. A mí sí me sale. Yo sí. Yo, A no, mí yo sí, no, hace pero rato yo. imagen. Ándale. No sé, no sé qué decir. O sea, yo creí que todo este tiempo todo el mundo estaba viendo, pero bueno. Bueno, el que pueda ver, si quiere leer el de Breaking Bad, adelante. Yo, eh, un profesor de química descubre que tiene un cáncer terminal y decide ponerse a traficar con metanfetamina en secreto para ganar mucho dinero en poco tiempo y poder mantener a su familia en su ausencia. Clarito. Yo creo que eso está súper, hiper, mega resumido de qué va las 5 temporadas de Breaking Bad. ¿Cierto? O sea, de eso trata toda la serie, me parece muy claro. Y fíjate que ese logline fácilmente puede resumir el primer episodio. O sea, no sé si se han visto Breaking Bad. El que no se la ha visto te la recomiendo porque es muy buena la serie. Pero en el primer episodio básicamente pasa esto. Y en toda la historia básicamente pasa esto. O sea, eso que nos quiere decir que realmente tenían claro desde el comienzo de qué iba a tratar de manera general. ¿Cierto? Eso es lo muy interesante. Y algo que pasa con las series mucho es que se pierden, o sea, se cogen caminos que o sea, no tienen nada que ver como empezó la serie. ¿Por qué? Porque muchas series las escriben sobre marcha, ¿sí? O sea, sobre pedido. No es que las tengan todas escritas, sino que las van escribiendo mientras van grabando. Así funciona la televisión, es un poco más loca. Pero bueno, tenemos el de Gravity. Mientras reparan un satélite fuera de su nave, 2 astronautas sufren un gran accidente y quedan flotando en el espacio. E intentarán por todos los medios buscar una solución para volver a la Tierra. Fácil. Por último, los juguetes de un niño deben ser sustituidos ante la llegada de otro más moderno y fantástico. Pero sus miedos se convierten en amistad
cuando se pierden en la gran ciudad y deben unir sus fuerzas para volver a casa, de Toy Story. Ahora, todo el mundo sabe Toy Story, ¿cierto? ¿Sí? Digo yo. Sí, sí, sí. No, el tema de Toy Story. Sí, No, pues la amistad. La lealtad. De Toy Story 1. De Toy Story 1. Porque yo me hice esa pregunta hace un tiempo también sobre Toy Story. Y yo respondí en un momento que era la envidia. ¿Sí? O sea, evidentemente hay un claro ejemplo de envidia entre Woody y Buzz y el miedo a ser reemplazado, ¿cierto? Pero luego dije, no, que esa no es. Me parece que la amistad a la final, la película cierra, el clímax cierra con una amistad entre ellos dos que a la final va a perdurar durante toda la trilogía. Entonces la cambié. Pero podríamos decir que la envidia es un tema muy fuerte en Toy Story, ¿cierto? Y es uno de los temas también muy recurrentes en la historia del cine, como la venganza, como el amor, como el poder, etcétera, etcétera. Hasta ahí, ¿alguna pregunta del logline? Efraín, yo tengo una pregunta. Normalmente, cuando estás escribiendo un guión, este proceso de escribir el logline, el storyline, pues, la premisa, ¿sucede después de hacer una especie de estructura o estructuración de la película o eso pasa antes de, o sea, como, porque digamos, a mí me pasa que no es fácil llegar a un texto de 3, 4 líneas sin tener clara toda la película o resuelta la película y a veces lo resuelvo es así, de una manera gráfica, como en un tablero, en una pared, estructurarla toda. Y ahí es que entiendo como por dónde más va a ir la película y ahí sí puedo decir esto, no sé cómo sucede en tu caso. Fíjate que en mi caso sucede exactamente lo mismo, o sea, tal cual. Yo comienzo primero, bueno, yo sí tengo claro, obviamente, la idea, como que Ujú. está muy clara, ¿cierto? Y la temática, como que, no, este tema es el que va a tratar y lo tengo claro. Sin embargo, yo me vuelo todo eso, me vuelo premisa, me vuelo logline, me vuelo tagline, todo eso me lo vuelo y yo empiezo directamente con la estructura narrativa, que es la parte más chévere y más disfrutable y que espero que disfruten, porque es realmente donde uno genera más ideas, ¿cierto? Y luego cuando ya termino todo, es que yo digo, mierda, ahora hay que sacar el logline y el tagline y ahí es donde viene lo difícil, ¿cierto? Mucha gente dice que eso está mal, que debería tenerse primero claro esto para luego escribir lo demás. Pero como te digo, no hay reglas. Realmente los procesos creativos cambian de persona a persona y de historia en historia. Porque puede que una historia sí lo tenga claro y en otras no. Entonces ya eso depende de cada uno y eso es el ejercicio que vamos a hacer todos ahora, ¿ya? Y de hecho es la actividad. Entonces, en fin. Les quería comentar que puede que sea algo tedioso como repasar estas temáticas ahora, porque bueno, es el primer día, pero ya a partir de mañana obviamente vamos a estar trabajando ya con ideas de cada uno y va a ser como muchísimo más dinámico que lo que es hoy. Entonces como para que sepa, ¿va? Y bueno, sí, esa es la respuesta, Alejandro. Listo. Y mucha gente confunde el logline con el tagline. Y el tagline es una frase vendedora de tu guión entre 3 y 10 palabras. Usualmente esto ya se hace, o sea, yo lo podría escribir incluso después de haber montado la película. ¿Por qué? Porque es una frase que usualmente va en el póster, acompaña el póster y que tiende a ser atractivo para el público, ¿ya? Es como, ya hace parte como del tema sí, de cómo tú utilizas el mercado y la publicidad de tu película, cómo la promocionas, cómo haces la difusión, etcétera, etcétera. En ya películas muy grandes, con más presupuesto, hollywoodenses, usualmente hay un equipo gigante de publicidad que está al mando desde el inicio de la película, o sea, desde la idea. En Colombia, pues, obviamente eso todavía pues no está tan desarrollado. De hecho, una de las fases más eh, con más falencia del cine colombiano precisamente es la promoción y la distribución y por eso es que no hemos todavía creado una industria, ¿cierto? O sea, no existe una industria cinematográfica en Colombia, apenas está como en ese proceso. Pero bueno, ese es otro tema, lo podemos hablar después. Entonces, aquí hay unos ejemplos de tagline, ¿cierto? Esos son los que van en los pósters.
Entonces, de Alien, el octavo pasajero, que es muy chévere, dice: en el espacio nadie puede escuchar tus gritos. Oh, o sea, para alguien que no sabe nada de cine, que va a la sala y ve así el póster, así con la frasecita, tú dices, ah, no, pues chévere. Pues obviamente ya sabemos que va de gente que va sufriendo en el espacio. ¿Ya? Entonces, esa es la idea del tagline. ¿Va? De Buscando a Nemo. Hay 3.7 trillones de peces en el océano. Ellos tienen que encontrar uno. Clarito. ¿Cierto? Alien versus Depredador. Gane quien gane, nosotros perdemos. O sea, ¿sí? Entonces, eso es. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con la película que todo el mundo se ha visto. ¿Sí? Creo. Digo yo aquí. ¿Alguien me puede decir cuál es la idea de Titanic? ¿Aló? ¿Sí están ahí? Yo no sé porque yo no la he visto. Bueno, yo no he visto Bastardos sin Gloria, entonces estamos en paz. Bueno, ¿quién se ha visto Titanic? Yo la he visto, pero hace tiempo, mucho, mucho tiempo. La he visto varias veces, pero hace rato. Bueno, podríamos decir a términos generales que la idea del Titanic es, al que se le ocurrió, es una historia de amor contada en el transatlántico más famoso del mundo, ¿cierto? Ahí nació, esa es la semillita, ¿ya? Ahí tenemos tanto el contenido como el medio, o sea, la forma, ¿cierto? Ahora, ¿cuál crees que es el tema? Está muy fácil el tema. Amor. 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 O Amor. sea, la misma vaina dice una historia de amor. O sea, ya sabemos que el tema es el amor. Y todo va a girar en torno a eso. ¿Va? Ahora, la premisa. No sé, tal vez como que, suena muy cursi, pero como que el amor verdadero prevalece en las adversidades, no Pues, sé. Sí, exacto, es eso realmente. Esa es la premisa. El amor vence la muerte física y espiritualmente. Esa es la premisa. Parecido a Romeo y Julieta, realmente. Va la misma vaina. O sea, va por ahí el asunto. ¿Cierto? Está muy fácil. En el Titanic es muy sencillo sacarla. Ay, perdón. Bueno, el logline, listo. Dice, un hombre y una mujer jóvenes de diferentes clases sociales se enamoran, enfrentando al abusivo prometido de la mujer y encontrando la manera de sobrevivir a bordo de un desafortunado viaje por el mar. ¿Cierto? Ahí tenemos 3 líneas, tratando de resumir lo más que podemos la historia, y usualmente en el logline no se cuenta el final, o sea, el clímax de la historia. ¿Cierto? En el storyline sí se cuenta. Entonces, el storyline, un joven de clase baja se gana un pasaje para viajar en el barco más grande jamás construido a principios del siglo XX. Ahí te contextualizaron, ¿cierto? A bordo conoce a una chica de clase alta de quien se enamora. Durante el viaje, los jóvenes se aman en secreto hasta que el transatlántico choca contra un iceberg y comienza a hundirse. El joven muere ahogado, la chica se salva y vive para contarlo. Y por último, ¿cuál es el tagline aquí? Yo creo que es la frase en el póster. Digo yo. Claro, esta. Nada en la tierra podría interponerse entre ellos. Ahí está. Qué fuerte, ¿verdad? Un poco cursi, sí. total. Yo Pero, estaba pensando en algo súper más cliché, así, súper. ay, pero Titanic es buena. A mí me gusta Titanic. La verdad es una muy buena película. Sí, Sí. es muy sólida. Sí, tiene muchos elementos buenísimos. La música es espectacular, los efectos geniales, o sea, las actuaciones, todo. De manera general es una película muy redonda. Así que te la recomiendo, Alejandro. Y te la ves. Tendré que sacar tiempo para verla. Ahorita, después del mediodía, te la ves. Digo yo aquí. Bueno,
Entonces, la actividad, aquí es donde se pone chévere el asunto, ¿cierto? Ahorita no, ya les voy a compartir un drive con los correos que me proporcionaron durante el formulario de inscripción, ¿cierto? Y bueno, ya lo tengo organizado. En el drive va a encontrar dos carpetas, una que se llama recursos, que es donde pueden encontrar los libros, como para que le echen una leída, y otro donde dice participantes. Dentro de esa carpeta, cada quien va a tener su nombre. Lo que van a hacer es crear un archivo de Word único, o sea, ese mismo archivo de Word es el que vamos a trabajar para 2 semanas, e ir actualizándolo todos los días con la actividad diaria, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la actividad que tenemos para mañana? La idea es que mañana, bueno, durante el transcurso del día de hoy, antes de 10, pues creen una historia, ¿ya? Pueden utilizar una historia que ya esté desarrollada, que estén desarrollando, o puede ser una nueva, no hay ningún inconveniente. Si es una nueva, mejor porque, chévere porque permite que otras personas también interactúen con tu historia, que te den, no sé, nuevas posturas, que te hagan preguntas. De hecho, de eso va a tratar a partir de ahora el taller #laboratorio, porque me parece que es más un laboratorio, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tener la historia, bueno, pues la idea, van a sacar el tema, el logline, el tagline, el storyline y ¿cuál me falta? Ahí la premisa, ¿ya? Sé que suena bastante para mañana, o sé que suena poquito, depende de cómo lo mire, pero la idea es que ya mañana pues tengan todo eso desarrollado para compartirlo entre todos, ¿ya? También les quería decir que pues bueno, eh, no sé si ustedes sean como celosos con sus ideas, con su proyecto, porque he conocido mucha gente que sí, como que, ay, no, y no le va a contar nada a nadie porque después me la roban, no. O sea, no se preocupen, traten de utilizar una idea que puedan compartir y que no les dé miedo compartir y que estén abiertos como a recibir críticas y propuestas y posturas de cada uno de nosotros porque de eso se va a tratar. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí quedó claro todo para mañana? ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, en este caso pues no se diga más, nos rindió el tiempo, yo creí que no. Entonces, pues bueno, entonces ya les voy a compartir en unos cuantos minutos, apenas cerremos la llamada, les voy a compartir el drive como para que pues ya vayan subiendo en el transcurso del día toda la información, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Bueno, muchas gracias a Bueno, ustedes. No sé si tienen una pregunta antes de terminar. No, Creo que no. Bueno, entonces nos vemos mañana, chicos. Muchas gracias por conectarse y bueno, espero que disfruten el taller laboratorio estas 2 semanas. Vale, muchas muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta Hasta luego. luego.